Todo héroe tiene un poder que es el que le ayuda a salvarse, a salvar, a continuar. Mi esposa se quedó con mi hija y explotó el volcán y murieron allá. ¿Hubo esa guía? ¿Hubo ese alguien que agarró la mano en el momento? Pero sí estuve desviado del camino mucho tiempo. Y yo te tuteo, yo de una te tuteo. Y sale un señor con un balde y un trapero y me dice, yo soy su jefe, tome, voy a lavar los baños. Y yo, ¿qué pasó? Y voy y le digo, no somos el banco que le estamos quitando la casa. Y yo me acuerdo que le dije al señor, si usted tiene algo mejor para mi vida que lo que yo he vivido, entonces muéstremelo y quíteme las ganas de tomar. Te hizo verte Como, a través de ellos. sí, porque yo entiendo que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Qué sientes? ¿Es un sueño cumplido? Sí. ¿Es esa tierra prometida? ¿Sí se hizo? Sí. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. Hoy tenemos en casa a Bogotá, Colombia. Dios mío, Bravo. gracias. Como yo amo a tu país. Qué lindo, muchas gracias. Los quiero muchísimo. Tuve la oportunidad de estar allá y me encanta. Carlos Chávez, bienvenido. Un placer. Un placer tenerlo aquí. A ti, muy amable. Gracias por invitarme a tu programa. No, gracias por estar aquí en Héroes. Héroes. ¿Eres héroe de tu historia? Soy el héroe de mi historia. Qué bonito. Claro que sí, qué maravilla. Carlos Chávez, Bogotá, Colombia. Vamos a hablar un poquito de ese muchacho allá en Bogotá, de esa familia bonita por las calles de Bogotá. ¿Qué tal? Aquel frito. Mucho frío. Frito. No, muy lindo. Yo nací en una familia de clase media en Bogotá y toda mi vida estuve en Bogotá. Hasta el momento en que decidimos venir para Estados Unidos. Pero realmente mi vida fue una vida, yo creo que como la de todos los muchachos en Colombia, con sueños, con aspiraciones, con locuras, pero ¿Cómo no? una vida, yo pienso que bonita. ¿Cuáles eran los sueños de ese Carlos en esa época? ¿Qué soñaba? ¿Qué veía él en su futuro? Si veía algo, ¿no? ¿O cuáles eran esos sueños? Soñaba con ser una persona con futuro, con lograr sueños, con conquistar cosas. Me veía grande. Me costó mucho, pero me veía grande en esa época. Soñaba ser una persona que triunfaba en la vida. Lo querías. Siempre lo deseé, toda la vida. Siempre lo deseaste. ¿Y la familia estuvo allí apoyando? ¿Qué estudiaste? Yo estudié Mercado y Publicidad, Mercado de Publicidad. pero fue como una serie de varias veces hasta que logré llegar a lo que quería estudiar. Porque yo cuando terminé mi bachillerato empecé a estudiar Derecho porque mi papá es abogado. Ok. Y entonces yo soy muy unido a él y quise como trabajar con él y hacer las cosas, pero realmente en la mitad del camino me di cuenta que no era para mí. La abogacía no era para No era usted, para no, mí. para nada. Era muchas situaciones, muchos problemas, estudiar toda la vida y yo decía no. ¿Y su papá? Mi papá... ¿Cómo lo tomó? No, lo entendió. Mi papá ¿Sí lo entendió? es un gran qué hombre, bueno. lo entendió y me dijo, bueno, mi hijo, pero entonces, ¿qué va a hacer? Y yo empecé a estudiar administración de empresas, pero en aquellos días no tomaba la vida muy en serio, trabajaba, estudiaba de noche. Y en la mitad de la carrera conocí a mi primera esposa y nos casamos. Estaba joven. Sí, yo me casé a los 23 años. Estaba joven. Y realmente ahí interrumpí el estudio. O sea, Por el matrimonio. Por el Ya matrimonio, ahí entonces ya se interrumpen los estudios. ahí dejé de estudiar, me puse a trabajar. ¿Qué trabajaba? Yo trabajaba con el Banco Popular en esa época. Yo creo que fue el primer trabajo que tuve así como en serio y lo quería mucho, pero siempre por dentro de mí había algo más que trabajar en el banco. Siempre me gustaba hacer negocios, siempre andaba comprando y vendiendo. Y La venita de comerciante andaba por allí. me gustaba mucho. Yo me acuerdo que mi primer carro lo compré así. Yo conocí un muchacho, un día fui y me compré una chaqueta de cuero y me gustó mucho cómo la hicieron y la conseguí a buen precio. Cuando llegué a la oficina con la chaqueta, todo el mundo empezó, uy, qué chaqueta tan bonita. Yo dije, no, yo las vendo. ¿Y a cómo? Al doble de lo que yo la había comprado y me la pagaban en 2 quincenas. Les dije, me la pagan en 2 quincenas. Con la primera quincena yo pagaba la chaqueta y con la otra era lo que me ganaba.
En 3 meses compré mi primer carro. Ah, no, pero qué buen ojo, qué maravilla. Sí. Esto, aprendan, estamos agarrando datos. Era Mira. muchacho, tenía 20 años, 21 años. Pero siempre me ha gustado eso, o sea, nunca he servido como para estar en la oficina, solamente oficina, no. Me gustaba la gente, hablar con la gente, comprar, vender, eso es lo que me gusta. El contacto directo con la gente, Sí, ¿no? sí. Con clientes, podría decirse. Sí, me gustaba relacionarme mucho con las personas. Y yo creo que ahí fluía lo demás, ¿no? Claro. Y entonces, ¿interrumpes tus estudios? Sí. Interrumpes sus estudios y yo te tuteo, yo de una te tuteo. Te agradezco. Yo sé, bueno, en Colombia se utiliza mucho el usted, nosotros venezolanos utilizamos el usted por una cuestión de respeto, pero y a mí me encanta el tú. A mí para también. entrar de una en confianza y tú. Sí. Me alegra Para mucho. que no suene como que hay tan maleducada es Scarlett que llama el señor. Pero cuando tú. como tú dices, ese usted pone como una barrera. Ay, sí, vamos a relajarnos, vamos a conversar. Imagínense que estoy aquí delante de un héroe de su historia. Gracias. Quiero que me cuente los detalles, entonces vamos de una con el tú. Interrumpe tus estudios, te casas, joven. Vienen hijos, empiezan los negocios. Tuve una hija y el matrimonio, o sea, tenía 2 años y medio, no tenía todavía 3 años de casado cuando vino la tragedia en Colombia de Armero, el volcán que explotó. Un volcán que explota. Y yo estaba en esos días con mi esposa allá porque mis suegros vivían en una ciudad que se llamaba Armero, Ajá. un pueblito. Y yo días antes me vine porque tenía que trabajar. Mi esposa se quedó con mi hija y explotó el volcán y murieron allá. Eso fue un poco difícil. Sí, no me lo puedo ni imaginar. Qué fuerte. Sí, yo creo que es cuando no le toca a uno, ¿no? Porque yo estaba con ellas ahí 2 días antes. ¿Qué cosa? ¿Cierto? Porque tú saliste, te fuiste. Bueno, yo me las iba a llevar conmigo. Pero mi suegra, no, déjalas que como en 3 días, el fin de semana otra vez tú vienes y no sé qué. Y dije, ok, quédense. Yo cogí mi carro, me vine. Eso fue un lunes por la noche y el miércoles ellas murieron. Yo hablé con ellas el martes y me dijeron, no, vamos a ir a visitar a unos amigos con la familia y no sé qué, y estamos bien. Eso fue a mediodía y por la noche ya no supe más nada. No supiste más nada. Qué fuerte. Sí, fue muy fuerte. Fuerte conseguir la fortaleza para seguir adelante. Bueno, hay cosas que uno piensa que no puede superar o que no puede hacer hasta que las vive, ¿no? Claro. Y yo pensé que para mí iba a ser muy difícil, o fue muy difícil, pero que no iba a poder. Cuando yo pensaba alguna vez, si se muere mi papá, si se muere mi mamá, o si se muere alguien, yo no podría soportarlo. Pero la vida y Dios te llevan de la mano y uno sí tiene que seguir viviendo, ¿no? Ahí lo importante es buscar la guía correcta para salir adelante, que no me pasó a mí. Eso te iba a preguntar. ¿Hubo esa guía? ¿Hubo ese alguien que agarró la mano en el momento? Bueno, yo creo que yo superé esto por mi papá y mi mamá. Ellos estuvieron conmigo ahí 100%. Sí. Lo que pasa es que yo tomé una manera de desahogar mi dolor diferente. Yo me dediqué al trago, como a querer olvidar eso y no acordarme de eso. Y eso me aisló, o sea, me llevó a tener otras situaciones que no deberían haber pasado. Pero en ese momento fue la forma de desahogar mi dolor, ¿no? Pero siempre estuvo mi papá y mi mamá ahí, Sí. que yo creo que sin ellos hubiera sido muy difícil. Que no debió haber pasado. Yo no creo que esas experiencias en algún momento de la vida sirven como para, ya pasé por esto, ya vi por esto, por ahí no voy más. Pero uno las tiene que vivir, Sí. ¿no? Como para aprender. Sí, yo creo que hay 2 maneras de aprender, a veces en los ejemplos que vemos y otras con lo que vivimos. Pero qué difícil es aprender con experiencia ajena, Sí, ¿no? sí, correcto. En aquel momento era muchacho joven, inexperto, enamorado, mi niña 2 añitos, entonces la vida me golpeó muy duro en ese momento y el camino fue más fácil por el lado del licor, El alcohol. de las ¿Creó una parrandas. dependencia? ¿Creó realmente un problema? Sí, yo creo que sí, porque yo podía tomar 5 días en la semana sin ningún problema o más. O sea, yo no tenía problema. Yo quería era como no pensar en lo que me había pasado. Sí. Entonces, yo tenía mi trabajo, que gracias a Dios, yo creo que las cosas que siempre he hecho es que con tragos y sin tragos siempre he trabajado, siempre he respondido, siempre he cumplido. ¿En qué estabas trabajando en ese momento? Con el Banco Popular en ese momento. Ok, sí, en el banco.
Y yo llegaba a trabajar a las 8 de la mañana y me iba a las 5, pero de ahí a las 5 salía a beber trago hasta que me emborrachara y al otro día volví a trabajar. O sea, yo nunca, de las cosas que puedo decir, que yo creo que con orgullo es, por más de que yo tomara o no, yo nunca abandoné un trabajo, nunca me echaron por irresponsable. Porque eso, Cumplía, eras responsable. eso es claro. algo que mi papá desde pequeño me enseñó. Me dijo, usted puede hacer lo que quiera, pero usted tiene que cumplir con sus obligaciones. Y eso me marcó la vida. Entonces, no digo que estuviera bien hecho, de irme a emborrachar y llegar a... No, claro. Pero por lo menos esa parte, yo decía, si me sacan del trabajo con el problema que tengo y sin trabajo me enloquezco. Sí. Entonces el trabajo de alguna manera era una terapia para seguir adelante. ¿Cómo salimos de esa situación? ¿Qué sucede? Bueno, Que logras... el tiempo ayudando, es un buen consejero. Conocí a otra persona en el camino con la que me casé, quedó embarazada, tuvimos un hijo. Esa relación, realmente por la inestabilidad que yo tenía en ese momento, ella también joven, no funcionó. No funcionó. Pero quedó un hijo de esa relación que ha sido mi orgullo y ha sido mi bendición. De hecho, trabaja conmigo hoy, es mi socio, Ah, mira. y me siento muy orgulloso y feliz de él. Qué bonito poder decir, mi hijo es mi socio, ¿verdad? Sí, sí, me llena de orgullo. Con Carlos Andrés hemos tenido una relación muy linda toda la vida, porque el hecho de lo que yo viví y luego la separación a mí me marcó todavía mucho más la vida, porque, o sea, yo pensaba que después de que había superado, o sea, no había superado, pero que había quedado viudo, dije, ya de aquí para arriba no me puede pasar nada más, ya todo tiene que ser bendición, y a los 3 años vuelvo y me separo. Sí. Eso me dio muy duro. Sin embargo, siempre quise ser ese papá presente, siempre estuve ahí, siempre estuvimos muy juntos, y la vida ha permitido, y Dios, porque pues, o sea, no hablo de la vida, pero Dios es el que ha permitido que los dos podamos crecer y fortalecer, y yo pienso que esta relación con mi hijo va a ser siempre porque hemos estado desde pequeñitos. Claro. O sea, el hecho de que no hayamos vivido como familia todo el tiempo no ha dejado que nos separemos, ni ha dejado que él sienta ese papá ausente, ¿no? Yo siempre No. estuve ahí y ahora él está ahí conmigo, o sea que ha sido una gran bendición. Socio, qué bonito, qué bonito. A mí me encanta. Bárbara, quiero que seamos socias. Carlos, ¿cuál es ese punto de quiebre que sucede en Bogotá, Colombia, que decides irte de Bogotá y venirte acá a Estados Unidos? Ese es el primer punto. ¿Tú pensaste de una venir acá o había otro plan? No, tú sabes algo que yo digo que Dios cumple los sueños del corazón. ¿Ah, sí? Sin saber, yo desde pequeño, cuando estaba en el colegio, yo me acuerdo que nos daban clases de geografía y mostraban Estados Unidos. Y yo decía, ay, yo quiero ir algún día a ese país. Yo desde pequeño amé este país. Sí. Y no sé por qué, pero siempre yo lo veía como algo muy lindo. Cuando pasan los años, mi hermana se viene a vivir a este país. Un día yo vengo a visitarla y cuando llegué a este país, para mí esto era el paraíso. Yo miraba... ¿A qué zona? ¿A qué en ciudad? Tampa. En Tampa. Entonces yo venía de vacaciones, pero yo miraba Tampa como, o sea, hasta lo feo lo veía bonito. Yo me acuerdo que un día le digo a mi hijo pequeño, porque traje a Carlos Andrés, tenía 12 años, algo así, le digo yo, hijo, si esto es así de lindo como era el cielo, o sea, porque para mí esto me deslumbró, yo decía, yo quiero venirme para acá. Ahí nació como el deseo ya de estar aquí, pero sin embargo yo estaba muy aferrado a Colombia, a mis cosas, y yo era muy aferrado a mis papás. Okay. Entonces yo decía, yo no voy a dejarlos a ellos nunca. Pero pasaron cosas, situaciones y momentos difíciles que nos llevaron a tomar la determinación. Yo conocí a mi esposa, a Marta, en ese momento y... Marta está aquí con nosotros en el estudio. Bienvenida, Marta. Bella. Hola. Me conocí o sea, yo conocí a raíz de la separación, después de ese momento, yo conocí a Marta y ahí empezó mi relación con ella. A Marta la conoces en Colombia. En Colombia, en Colombia. Y empezamos una relación que ya no lleva sino 32 años, 33 años. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué bendición! Como dice un amigo, han sido como 5 minutos, pero debajo del agua. ¡Ay, Jules! ¡Ay, Jules Hansel! Ya sé lo que le voy a decir. No, ha sido una gran bendición para mi vida. Yo creo que ella es el motor, junto a mis hijos, que me ha llevado a salir adelante, a luchar, a retomar el camino, porque nunca perdí mis sueños, nunca perdí mi fe, pero sí estuve desviado del camino mucho tiempo.
Y entonces con ella, estando en Bogotá, es que toman la decisión juntos de venir, Sí, ya tuvimos un noviazgo largo, 6 años y medio. estando allá. Sí. Entonces, nos casamos porque me salía más barato casarme que indemnizarla. Yo dije, ya, pues entonces, casémonos. Exacto. Nos casamos y ella quería o sea, ella quería de alguna manera que yo también saliera como de ese ambiente, pero yo en el fondo quería estar en Bogotá. Pero tú seguías bebiendo. Sí, yo creo que, o sea, eso fue como característica de toda mi vida. Yo fui muy parrandero. Ok. Me gustaba el licor, la fiesta. La rumba, todo. Entonces, de alguna manera, pues eso no iba a ser una buena llave para el matrimonio. Claro. Y de todas maneras las cosas se complicaron un poco con el trabajo, con las actividades que teníamos allá, se nos armaron algunas situaciones. Decidimos venir aquí. Y mi venida aquí fue un momento, o sea, así, porque yo lo pensaba mucho, ¿no? Sí, nos vamos el otro mes, el otro mes, el otro mes. Lo ibas poniendo como en pausa. Pero, Para después, para después, para después. sí, o sea, sí quería, pero el otro mes. El otro mes. O sea, como que no me... Pero mi hermana, yo me acuerdo que el 31 de diciembre de 1999 me llama mi cuñado a mi papá y le dice, suegro, me da pena decirle esto, pero su hija se está muriendo y si pueden venir, vengan porque el médico dice que las próximas 24 horas, si no reacciona, se va a morir, le dio una pancreatitis. Oh. Entonces mi papá no tenía visa, mi mamá sí, mi papá me dice, mijo, yo no puedo ir, pero váyase con su mamá porque usted... Y fue como que el detonante, arrancamos, yo el 31 de diciembre del 99 lo pasé en una mesa de un comedor, en una cocina, con mi cuñado, con mi mamá, los tres tomando café, y mi hermana, y llorando porque mi hermana estaba en la clínica grave. Claro. Afortunadamente mi hermana se salvó, reaccionó, Ok. pero yo pienso que de alguna manera fue lo que Dios usó para traerme de una vez. A los 20 días llegó mi esposa con Carlos Andrés. Ah, tú te fuiste a ir a visitarla, pero no, te quedaste de Sí, una vez. sí, porque de hecho ya habíamos programado que nos veníamos, ya hemos vendido las cosas, ok. yo era el que le estaba dando como largas a la avenida, pero de hecho ya habíamos Ya tomado ese la fue decisión. el impulso, ya, listo, ya estoy aquí y de aquí ya no me muevo. Ya no me muevo. Y aquí llegamos y bueno, ya ese paraíso, ese país hermoso, ese sueño americano, a los 2 días ya se me volvió la pesadilla americana. Oh, Dios mío. ¿Por qué? Porque una cosa es venir de vacaciones, Totalmente, ¿cierto? gastar, ir a Disney Sí. y ver lo bonito, ¿no? Otra cosa es cuando tú llegas y te dicen, bueno, a trabajar, pero todavía no tienes papeles, porque yo llegué con la visa de turista, Claro. a hacer un proceso de asilo, sí, pero llegamos. Entonces tú llegas y dices, wow, esto ya no es lo que yo vi, ¿no? Porque la primera experiencia que tengo aquí cuando llego, le digo a mi cuñado, hermano, yo necesito hacer algo para trabajar. Me dice, tranquilo, ya le conseguí trabajo. Le dije, bueno, le dije, ¿en dónde? Me dice, en el Banco de América. Yo dije, bueno, pues yo trabajé en el Banco Popular, no empecé tan mal, ¿no? Le dije, hermano, pero tengo un problema, yo no tengo vestidos. ¿Y el idioma? No hablaba inglés. Le dije, pero yo no hablo inglés y no tengo la ropa. Me dijo, no, tranquilo, aquí es todo muy diferente, usted no se preocupe. Vamos a estar a las 7 de la mañana allá y lo va a presentar la persona. Él es un amigo mío. Le dije, bueno, pues yo iba como... ¿qué? A las 7 de la mañana llegamos al Banco de América en Tampa y sale un señor con un balde y un trapero y me dice, yo soy su jefe, tome, voy a lavar los baños. Yo recibí eso, yo miré a mi cuñado y le dije, no, pero usted no me dijo eso. Me dijo, ¿quiere trabajar? Le dije, no, pues sí. Y empecé a lavar baños en el Banco de América en el 2000. Nunca había lavado un baño en mi casa. Nunca. Nunca. Y ahí vine a lavar baños que, Dios mío. ¿Qué sentiste en ese momento? En ese momento donde generalmente ataca el ego. Sí. Y es difícil tomar ese ego que te dice, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Sin querer, por supuesto, demeritar el trabajo de la limpieza, que yo diría que es uno de los trabajos más importantes del planeta, cosa que se les agradece a todos aquellos que hacen este trabajo. Pero ¿qué sentiste tú en ese momento? Mira, yo sabía que yo venía a trabajar y sabía que tenía que trabajar en lo que fuera porque yo necesitaba salir adelante. Yo venía con una familia, era mi esposa y Carlos Andrés que tenía 12. ¿Te trajiste a tu hijo?
a mi hijo. ¿Y la esposa? ¿Y tu ex esposa? Bueno, eso fue un milagro de Dios, porque yo no me podía venir para Estados Unidos si la mamá no nos daba el permiso, porque yo no iba a dejar a mi hijo en Colombia. O sea, la condición para venir era que mi hijo pudiera venir conmigo. Y ella lo entendió y Entonces todo. yo me senté con ella y hablamos y yo le decía, bueno, el futuro que Carlos Andrés puede tener en Estados Unidos es más grande que el que puede tener aquí. Y vamos a tener la posibilidad de que él pueda estar viniendo, de que usted pueda estar yendo. Lo hablamos, ella le dolió, claro, pero lo entendió y pensando en él, lo dejó venir. Por eso para mí era importantísimo tener un proceso en este país, porque yo no podía quedarme ilegal. Claro. Entonces vinimos con Carlos Andrés, él llegó a estudiar y bueno, yo pienso que valió la pena en la vida de mi hijo el cambio de venirse para este país. Tenías razón. Porque tiene un futuro que no hubiera podido tener tan fácilmente en Colombia. Claro. Entonces, pero cuando llegamos aquí, en ese proceso, yo sabía que tenía que hacer trabajos que no... Trabajos que se presentan que uno no se imagina que tenga que hacer, porque el pensamiento, ¿no? Ese que te sabotea, el ego. Yo nunca lavé un baño en mi casa y ahora voy a venir yo a lavar un baño ajeno. Mira, yo me gradué como en mercado y publicidad en mi país. Yo fui gerente de ventas de compañías grandes en Colombia. ¿En un banco trabajaste también? Y trabajé en Celumóvil, una compañía de telefonía gigante, como gerente de ventas. O sea, yo trabajé, tuve una empresa muy grande en Colombia, que, pues no muy grande, pero grande, sí, de una distribuidora grande, y con la recesión en el 98 en Colombia nos quebramos. Okay. Entonces fueron todas situaciones que fueron empujándonos. Llevándote hasta acá. Hasta acá. A Tampa. A Tampa. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en esta situación lavando los baños que no lavaste en tu casa? Bueno, yo fui... ¿Qué dijo tu mamá? No, ¿Ellos supieron? Ya supieron después, pero lógicamente... A mí realmente, mira, yo soy una persona que cuando yo me vine para acá venía con la mentalidad de que voy a hacer lo que tenga que hacer. Abierto. Y a mí no me importó, o sea, nunca lo había hecho, pero dije, lo hago. Claro. Porque yo siempre he considerado, y gracias a Dios, la oportunidad de haber vivido como eso, trabajar en construcción y otros trabajos que hice, que me enseñaron a valorar y a respetar la labor tan importante de estas personas que lo hacen. Claro. Entonces yo no, o sea, una persona que hace este tipo de trabajo lo admiro y lo respeto porque no es fácil. Y la persona que lo hace con gusto. Entonces yo lo hacía porque era lo que tenía que hacer para vivir. Claro. Entonces lo hacía bien porque yo siempre he pensado que las cosas hay que hacerlas bien. Mas nunca perdí el sueño de hacer lo que yo quería hacer. Porque esa es la diferencia. O sea, yo puedo venir a este país y empezar del piso, de cero. Pero si yo me quedo ahí me muero, ahí me entierro y ahí se me queda la vida. Pero ¿qué fue eso? ¿Cuál fue tu aliado o en qué pensabas tú para no quedarte allí? Porque sí pasa mucho que cuando toca emigrar y toca llegar a un país nuevo, idioma nuevo, moneda nueva, costumbres, cultura nueva, y nos toca hacer trabajos que nunca pensamos, que sentimos que no estamos como a la altura. Ese ego pues que aparece, muchas veces se puede caer en una tristeza profunda, sí, hasta en una depresión, y pensar que no hay salida. Y muchos, porque he podido verlos, se quedan allí. Porque al caer en esa tristeza no puedes ver más allá. Sí. Y es necesario buscar ayuda o que alguien, ¿no? Yo siempre digo que Dios manda ángeles, que te da la mano y te da ese impulso. Y hay gente que logra salir de eso sola. En tu caso, ¿cómo sucedió? Bueno, yo... Si caíste en ese momento, ¿tuviste en algún momento esa tristeza? ¿Sentiste ese, qué estoy haciendo? ¿Me devuelvo? ¿Qué hago? Hay momentos difíciles porque tú no quieres, o sea, como que tú dices, está pasando el tiempo y sigo en lo mismo. Y son momentos que tratan de deprimirte, pero yo siempre me miraba por encima. Yo decía, yo no puedo dejar que esto me tumbe, porque si me tumba a mí, tumba a mi esposa, tumba a mi hijo y nos acaba a todos. Yo te decía, yo llegué, empecé a lavar baños, como a los 15 días llamé a mi papá. Le dije, papá, lo llamo para decirle que soy periodista. Me dijo, mijo, tan rápido usted consiguió trabajar allá como periodista. Le dije, sí, papá, yo reparto periódico a las 2 de la mañana todos los días. Porque yo empecé, o sea, yo conseguí trabajo de 1 de la mañana a 6 de la mañana, a 5 de la mañana, repartiendo periódicos. Sí. Entonces, para no decirle a mi papá que era un repartidor de periódicos, le dije que era un periodista. ¡Qué belleza!
Y entonces mi papá me dice, periodista, mira, cuando le conté se reía porque yo en un carro bote periódico. Qué importante es el sentido del humor. Sí, yo pienso que eso me ha ayudado mucho porque la vida no es fácil, pero la vida la puede uno ver diferente si uno está alegre, si la ve con optimismo, ¿no? Con otra actitud. Exacto. ¿No? Entonces yo siempre he pensado que uno tiene dos opciones en la vida. O me deprimo y me hundo, o le miro lo positivo y aprendo de eso y salgo adelante. Porque aunque yo decía, bueno, yo soy bueno, aquí en Estados Unidos tengo un problema, no hablo inglés, se me olvidó el español, estaba perdido. Pero pude, bueno, yo dependía de mi esposa 100% porque ella sí hablaba inglés. Ah, Marta sí hablaba inglés. Yo dependía 100% para ella al comienzo, entonces eso era terrible. ¿No te gustaba? No, pues me gustaba cuando me hacía caso. A todos nos gusta cuando nos hace caso. Llegábamos y yo le decía, mami, digamos, por ejemplo, bueno, tú sabes que uno como hispano en los países de nosotros uno pide rebaja. Cuando va a Claro, comprar algo. en Venezuela decimos regateo. Regateamos. Un día llegamos yo en todo siempre pedía rebaja, entonces mi mujer, a ella no le gustaba pedir rebaja porque decía, en Estados Unidos no se pide rebaja. Y entonces ella pasaba pena, se ponía roja y yo me ponía furioso porque yo le decía, pero pregunta, no perdemos nada. Un día estábamos en Seattle y le digo yo, estábamos viendo un VHS, un televisor, algo así, le digo yo, pero valía como, por decir algo, $100. Y yo le digo, dígale que si me lo dejan en 80. Ay, Dios mío. Se salió, decías. Y entonces digo yo a mi mujer, nunca en mi vida vuelvo a depender de ti para preguntar algo. Entonces, eso fue a la final como un motor, o sea, como un impulso, Sí. porque entonces yo decía, bueno, yo no puedo estar diciéndole a mi mujer, pregúntele la hora, hágame esto, porque yo tengo que aprender. Entonces yo me acuerdo que me salía el otro día a echar gasolina y yo no sabía, porque estábamos recién llegados, llevamos 15, 20 días, un mes, o sea, y yo decía, ¿cómo se echa gasolina? Porque en Colombia uno va y el bombero le echa gasolina. Igual en Venezuela echaban la gasolina, sí. Aquí le tocaba uno bajarse y yo no entendía ni la maquinita, ni cómo se espichaba, ni nada. Entonces yo cogí un papel y dibujé un carro y le puse $10, le escribí 10 pesos y le puse gasolina en español. Y se lo mostré a la señora. Oh, gas. Y me dicen tal bomba. Y yo no sabía, o sea, yo no entendí qué me dijo y duré como media hora ahí hasta que él me dijo, no, que le eche gasolina allá. Ay, Dios mío. Y ahí. Pero ahí empecé. Entonces, nunca realmente. Yo estudiaba, yo trabajaba de 2 de la mañana a 6 de la tarde, a las 6 de la mañana. Me bañaba, me cambiaba y a las 7 me iba a trabajar en construcción hasta las 5 de la tarde. ¿Trabajaste en construcción? Sí. Así, Pintaba. De todo. De todo. Entonces, o sea, yo tenía una vida terrible. O sea, yo trabajaba 12, 13 horas. Cuando yo llegaba a mi casa yo no quería sino dormir. Imagínate tú, uno trabajando con ese sol y con un jefe que, rápido papito, que estoy perdiendo plata con usted y yo ahí dale con un rolo. Entonces, era una vida muy difícil. De las cosas que yo cuando llegué a este país decía, yo quiero tener una casa con piscina, porque mi hermana tenía una casa con piscina. Entonces yo decía, en Colombia para tener una casa con piscina había que tener dinero. Entonces yo decía, uy, tener una casa con piscina es un sueño cumplido. Compramos nuestra casa con piscina porque yo trabajaba muy duro, pero ganaba dinero. Claro. ¿Sí? Pero entonces compramos la casa con piscina y me metí 2 veces a la piscina. El día que me entregaron la casa y el día que le iba a entregar. Ay, Dios mío, santo. Porque mira, yo me iba a las 8, me iba a las 2 de la mañana, llegaba a las 6 de la tarde. Lo único que hacía era, me bañaba, me duchaba, miraba la piscina por la ventana y me acostaba a dormir. Porque no tenía vida. Entonces, aquí hubo algo que no pude entender bien al comienzo y es que este país lo descresta uno y aquí tú vas a un almacén, todo te lo entregan. O sea, yo en una semana tenía amoblada mi casa, con carro, con casa, con televisor, cosas que yo en Colombia duré años para poder conseguir y aquí no, claro que todo a crédito. Exactamente, todo a crédito. Entonces, y todo está la debes, deuda. todo lo debes. Entonces, el día que no puedes pagar, no tienes nada, te quitan todo. Y eso pasó. Yo ganaba buen dinero, no tenía vida para nada, y eso me enseñó también a cambiar la forma de pensar esa experiencia que tuve en aquel momento, porque yo me iba a las 2 de la mañana, mi hijo Carlos Andrés, cuando yo me iba estaba durmiendo. Cuando yo llegaba a las 6 de la tarde, mi hijo estaba haciendo tareas o algo así, pero yo llegaba a dormir. Entonces, ¿No lo veías? No veía a mis hijos, no veía a mi hijo, no veía a mi esposa. O sea, la vida se nos complicó muchísimo. Entonces,
cuando vino la crisis en este país en el 2008, 2007, 2008, 7-8. me quedé sin trabajo. Cuando me quedé sin trabajo no pude pagar la casa, no pude pagar los carros, no pude pagar nada. Me quitaron todo. No. Fue horrible. Un día salimos con mis 2 hijos pequeñitos a McDonald's a que se comieran algo porque la cosa ya estaba difícil. Y cuando vamos llegando a la casa, yo veo que alguien está en la puerta de mi casa cambiándome las guardas. Y yo dije, ¿qué pasó? Y voy y le digo al tipo, no, somos el banco que le estamos quitando la casa. Mi madre esa. Yo le digo, ¿cómo me está quitando la casa si a mí nadie me avisó, si a mí nadie me dijo nada? Y eso, bueno, eso fue un problema ese momento, que si yo me demoro 10 minutos más, no podemos entrar a la casa y con ropa y con todo adentro. Entonces nos dejaron estar en la casa un tiempo más, como una semana más, 2 semanas más, y me tocó sacar mis cosas, buscar un sitio donde meternos con mis 2 hijos, porque Calandrés para aquel momento ya estaba estudiando en la universidad y vivía en la universidad. Ok. Yo estaba con mis 2 hijos pequeños. Todo esto sucede en Tampa. En Tampa. Ajá. En Tampa porque yo llegué a Tampa porque mis hermanas vivían Porque en Tampa. estaba, claro. Y entonces recoges a tus 2 hijos, tu mujer. Y nos metimos en un apartamento en ¿A dónde renta que va? conseguí. Ajá. Pero la situación estaba tan difícil que ni para la renta tenía. Entonces ahí es donde las cosas cambian. Mira, tú vienes a este país con un propósito diferente y cuando entras aquí te encuentras con otra cosa. Me pasó en el sentido de que yo venía pensando en hacer dinero, conseguir fácil dinero y devolverme para Colombia y vivir ahí una buena vida. Y cuando llegué aquí las cosas salieron de otra forma, que ya llevo 25 años y ya me quedé aquí. Claro. Pero los primeros años, o sea, en esa época de Tampa, esa época que estuvimos ahí, fue un tiempo difícil, fue un tiempo duro. Teníamos con mi esposa muchas situaciones familiares, teníamos crisis matrimonial todo el tiempo. Estuvimos a punto de separarnos. Okay. Yo seguía perdimos la casa, o sea, ahí se nos enredó la vida, pero yo no entendía por qué pasaba todo eso. Hasta que poco a poco fue entendiendo que hay un propósito en todo lo que vivimos y era que Dios se estaba metiendo en el camino. O sea, yo toda la vida he creído en Dios, toda la vida he tenido, pero nunca le he creído a Dios, le había creído a Dios. Porque yo entiendo que una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. ¿Mm? Qué interesante eso que acabas de decir. Sí. Creer en Dios, todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo. Si tú le preguntas, hasta los ateos, porque cuando un ateo se asusta, dice, ¡ay, Dios mío! ¿Sí? O el agnóstico también. Sí. Entonces, que lo pone en duda. Sí. Entonces, yo te digo, pero creerle a Dios es conocer su palabra, su mensaje y vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos. Eso es diferente. Y en ese momento es que tú captas eso que me estás diciendo. Si tú eres católico, vive de acuerdo a la fe católica. Sea un hacedor de la palabra, sea vívela. Pero no, yo era católico y peleaba con todo el mundo porque yo era católico, pero yo no iba a la iglesia, yo vivía la vida como yo quería. Y cuando iba a la iglesia era mirar a las muchachas, hablar con los amigos. Entonces, o sea, eso no es fe, eso no es religión, eso no es nada. Claro. Entonces yo vivía así. Pero cuando llegamos aquí, en el momento más difícil que nos íbamos a separar, que no teníamos trabajo, que mi hermana empieza a invitar a mi esposa a un grupo de una iglesia. Y porque nosotros íbamos a la iglesia católica, pero honestamente no nos sentíamos como que, o sea, era un padre en inglés allá hablando, o en español, pero pacitico, y, o sea, como que no, entonces yo ni iba a la iglesia. Entonces invitaron a mi hermana que es cristiana, la invitó a mi esposa, y mi esposa pues en medio de la crisis que teníamos tratando de buscar como una salida, pues ella fue, mi esposa tenía el concepto de Dios más claro que yo, porque ella sí tenía una relación más personal con Dios, más de fe, más de, yo no. El hecho así como para resumírtelo es que mi hermana nos invita a la iglesia, yo no voy a la iglesia, pero ese domingo dice mi hermana, dice mi esposa, llévame a la iglesia si tú no quieres ir y déjame con los niños. Y le dije, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo un asado donde hay parranda, donde hay trago, me voy a ir a sentar a una iglesia, yo no voy a hacer eso. Me voy para la iglesia y la dejo allá, pero cuando yo nunca, o sea, ni le puse atención a lo que el Señor estaba diciendo allá, pero cuando la dejé, yo fui saliendo y de pronto llega el Señor, era una iglesia pequeña, y el pastor que está hablando dice, usted el que vaya
no se le olvide que Dios tiene una cita con usted y Dios no sé qué. Y empezó a hablarme, yo me asusté y me salí rápido. Yo dije, este señor está como loco. Y me paré afuera, pero no me fui, o sea, como que me quedó, y cerré la puerta, pero alcanzaba como a oír lo que él dijo. Y me quedé oyendo sin darme cuenta, se me pasó el tiempo. Y cuando vi que fue que salieron y me dice Marta, ay, no, que te había ido. Y yo, no, es que decidí esperarla porque pues no podía darle a entender nada más. Pero tú sabes que eso como fue como el comienzo de... Porque de ahí salí y fui y me emborraché. O sea, me fui para la fiesta. Exacto, para el asado, ¿no? Para el asado y para hacer... Pero me llama ese pastor el lunes y me dice, mire, Carlos, yo a usted no lo conozco. No sé qué fue lo que le dije, pero tengo un mensaje del Señor para usted. Si yo voy a Tampa, él vivía en Orlando, porque era una iglesia que estaban hablando creando en Tampa, pero eran de Orlando. Ajá. Si yo voy a usted el miércoles, me atiende y yo quiero hablar con usted. Le dije, no se afane, véngase el domingo, tranquilo, no tiene que venir por mí el miércoles. No, que si... Entonces me dio pena decirle, bueno, está bien, pero cuando yo colgué le digo a mi mujer, yo no voy a ir a esa reunión, olvídese. Ay, Dios mío. Y me dice mi esposa, no, pero entonces ¿para qué se comprometió? Le dije, no, que no me moleste, señor. El miércoles, nosotros vivíamos a 45 minutos de esa iglesia, donde habíamos ido. Y el miércoles a las 7 de la noche suena el teléfono. Estaba cayendo un aguacero y a las 7 de la noche llama el Señor. Y yo pensé que no había venido. Me dice, ya estoy aquí en la iglesia, Carlos. Y yo pensé que usted no venía. De verdad, qué pena. Yo estoy aquí casi acostado. Si usted me espera, me demoro como una hora. No me preocupe, yo lo espero. Ya llegué. Me tocó vestirme a esa hora y fui. Pero esa cita cambió mi vida. Sí. Porque llego allá y entonces él empieza a hablarme que Dios tiene un propósito para mi vida, que Dios tiene grandes cosas, que no sé qué. Y de pronto me dice, ¿por qué no le da una oportunidad a Dios? Le dije, mire, pastor, si a usted me está hablando aquí porque mi esposa le dijo que lo haga conmigo porque estamos mal, que nos separamos, yo quiero serle bien franco, yo no voy a dejar de tomar. A mí me gusta el trago y yo no hago nada malo. Con la única que peleo cuando estoy con tragos es con ella, con nadie más. Entonces mi mujer hacía caras como diciendo, pero... Entonces yo le dije, bueno. Entonces me dice, perfecto, no hay problema, hágame un favor, denle una oportunidad a Dios de un mes. Si en un mes usted no ha visto un cambio, usted dice cumplí y siga su vida común y corriente porque ya no hay excusa para nada. Pero venga durante este mes a la iglesia y... Entonces me dijo, bueno. ¿Qué pensaste? Dije, bueno, voy a hacerlo. Le dije, pero si me dan ganas de tomar, voy a tomar, porque yo no voy a... Entonces me dice, bueno, me invitó a hacer la oración de fe, recibió al Señor en el corazón, y yo me acuerdo que le dije al Señor, si usted tiene algo mejor para mi vida que lo que yo he vivido, entonces muéstremelo y quíteme las ganas de tomar. Porque mientras yo sienta ganas de tomar, yo voy a tomar. Entonces, eso fue todo lo que yo dije. Y para hacerte el cuento corto, a las 2 semanas, a los 8 días ya no me tomaba ni un trago. ¿No? Eso hace 20 años. 20 años atrás fue esto. Y hace 20 años no me borracho, no. O sea, no hubo falta llegar al mes. No. O sea, eso fue un miércoles, el viernes me fue a tomar porque pues era la costumbre. Me tomé 2 cervezas y en la tercera yo sentí que se me devolvió. Y me puse como indispuesto, como que no me gustó. Y vi que todos se emborracharon y yo quedé como aburrido. Entonces dije, no, esto no funcionó hoy. Pero en el fondo yo sentía como que, ¿será que sí está? Me daba como miedo, ¿no? Ajá, porque fue escuchado. Sí, yo dije, no. Pero me fui. El sábado era un cumpleaños de otra y también la misma fiesta. Entonces dije, anoche me fui mal con la cerveza, voy a tomar unos aguardientes. Me tomé el primer aguardiente y contento, sí, tal. Me tomé el segundo y el tercero se me devolvió. Wow. Entonces ya me asusté, dije... Pero entonces no era que se me volvió, yo quise tomar y ya no, y no sentía ganas, o sea, como claro, que... como que no. Y entonces todos empezaron, y ahora como su mujer lo llevó a la iglesia, claro, se la montó, ahora se dejó dominar y no sé qué. Y cuando se acabó la fiesta y nos fuimos para la casa, yo me fui como aburrido, le digo a mi mujer, se emborracharon y con las mismas bobadas de ayer, las mismas groserías, las mismas cuentos bobos. Me dice, papi, ¿de qué te aterras si es que tú eres igual a ellos y siempre es el mismo tema? Y yo, ¿cómo se le ocurre? O sea, como que me hizo... Te hizo verte como, a través de ellos. Sí, y entonces... Oh. Y eso cambió mi vida. Entonces, poco a poco tenía otro problema que yo hablaba y para decirte buenas tardes, eran 5 groserías primero. Ok. No con ofenderte, sino era mi forma de hablar. Sí, claro. Una forma de... Entonces, yo me acuerdo que un domingo salgo a la iglesia y me dice, pastor, ¿qué le pasa? Le digo, que estoy como preocupado.
Me dice, ¿por qué? Me dijo, porque yo, bueno, estoy contento viniendo a la iglesia, pero cada vez que hablo se me salen 4 groserías. ¿Cómo digo que yo le sirvo a un Dios lleno de groserías? Me dice, pues dígale al Señor. Y mira, yo fui y dije, bueno, Señor, pues si usted quiere que le sirva, quíteme las malas palabras. Y hace 20 años, yo creo que en 20 años he dicho por ahí 1 o 2 groserías. ¿Qué tal? Después de que a mí se me salían solas, o sea, yo abría la boca y me tocaba hacer así, porque se me salían. Entonces, fueron cambios muy fuertes, mi matrimonio empezó a arreglarse de una manera tremenda. Entonces digo yo, bueno, realmente Dios sí existe, Dios hizo un cambio en mi vida. Eso es como una parte, porque a través de mi vida yo era para que me hubiera muerto unas 10 veces. Sin embargo, siempre salía, siempre me salvaba, siempre. Entonces digo yo, nunca entendía que era que había como un propósito más grande y que espiritualmente había una fuerza que no quería que yo llegara a este momento. Claro. Pero en ese momento las cosas empiezan a cambiar, yo empiezo a darme cuenta que las cosas cambian. Entonces digo yo, Señor, ya no tomo, ya se me arregló un matrimonio, estoy... ¿Cómo estaba la parte económica en ese momento? Muy mal. Digo, Okay. pero entonces ahora se me va a arreglar. Ahora ya el problema de la casa no me va a preocupar más porque tú me vas a arreglar el problema. Y estábamos en la pérdida de mi casa. Eso fue antecitos de la hamburguesa que yo te digo que me estaban cerrando la puerta. Ajá. Entonces digo yo, Señor, ahora que estoy contigo, pues ya no va a haber problema, porque si me arreglaste todo, me vas a arreglar el problema de la casa. Y a los 8 días llego y me estaban cambiando las guardas. Entonces, si me arregló el problema de la casa, me la quitó. Claro. Me la quitó. Pero que uno no lo ve en el momento, uno lo ve después. Pero me la quitó y yo no entendía por qué, porque mi esposa empezó a sentir que nos viniéramos para Orlando. Yo, o sea, yo siempre quise trabajar en ventas y cosas, pero yo decía, si no hablo bien inglés, ¿cómo voy a vender en inglés? Si no va a funcionar. Y siempre como que me creí fue esa, y me llené de eso, por eso hacía otros trabajos. Me dice mi esposa, ¿por qué no nos vamos para Orlando? Porque en Orlando hay más posibilidad, hay más gente en español. Perdón, no me voy de Tampa porque me gusta la playa, Claro. Están mis hermanas, tengo la casa. Ya, me dijo, pero ya no tenemos casa, ya no tenemos trabajo. Le dije, pero están mis hermanas. A mis 2 hermanas las deportaron. Oh, Les tocó wow. salirse, se fueron para Canadá porque pues Ok. aquí les negaron los procesos, les tocó irse para Canadá. Ya no había nada Entonces me dijo, ya entonces. les citó, sus hermanos no están. Entonces me dijo, pero me queda la playa. Me dijo, ¿cada cuánto va a la playa? Le dije, nunca, pero ahí está. Buscando excusas, Hasta ¿no? que, entonces, en ese proceso nosotros empezamos a estudiar teología, porque ya pues nos metimos a la iglesia, ya íbamos Claro. todos los domingos y veníamos todos los martes a Orlando de 5 a 9 de la noche a clases de teología. Ya me acuerdo que la situación se puso tan difícil que le digo yo al pastor, pastor, yo no puedo volver aquí por 2 cosas. Primero, porque no puedo pagarle a usted. Segundo, porque no tengo ni para la gasolina. Entonces, me dice, ¿por qué no se viene a vivir aquí? Le digo, porque no tengo trabajo, no tengo nada. Y me dijo, ¿ya qué tiene? Le dije, tampoco. Tampoco hay nada, pero entonces quedó la cosa así, me devuelvo yo, vamos a una iglesia porque, bueno, la iglesia donde empezamos se acabó allá y empezamos a ir a otra iglesia y de pronto el pastor llama a las personas adelante y empieza a darles como profecía y entonces las personas, yo sentía que se caían al piso, otras las empujaban, entonces yo decía, yo no voy a pasar allá porque no me gusta que me empujen, yo no me voy a caer. O sea, yo era... Renuente, no. No, sí, yo decía, no, yo no. Entonces me dice, pero ¿por qué no pasas el Señor? Yo no voy a pasar, mami, yo no voy a pasar allá. Y de pronto ni siquiera el pastor, sino uno de los líderes del pastor, como estábamos en la mitad de la iglesia, me llama y me dice, venga. Y yo miraba para el otro lado y me decía, no, usted. Y yo le dije, no, yo no voy. Y él se vino me dice, quiero orar por usted. Y yo, bueno, pues ya me paré, pero dije, me hice ahí al ladito. Entonces mi esposa estaba sentada aquí, yo estaba parado ahí y él empezó a orar. Y empezó a decirme cosas muy bonitas. Pues lo que yo entendí, el Señor te va a mover de esta ciudad y te va a llevar a la tierra prometida, donde fui leche y miel. Y empezó a decirme qué iba a pasar conmigo. Y luego me dice, lo único que Dios te pide es que te esfuerces y seas valiente. Pero Él te envía a la tierra prometida. Y en ese momento yo sentí que me empujó. Entonces yo caí al piso y digo, todo estuvo tan bien hasta que no tenía que empujarme. ¿Por qué le empujó? ¿Por qué me empujó? Entonces cuando me levanto, porque yo quedé sentía como flotando, como bien, Sí. y me levanto y le digo, mujer, ¿se oíste? Y mi mujer estaba llorando porque ella oyó todo lo que dijo él. Y le digo, ¿pero por qué me empujó? Y mejor no te tocó. Yo, de verdad, no me tocó. O sea, fue el Espíritu Santo y entonces ya vengo a esa reunión aquí, le digo al pastor que no puedo volver y me dice, véngase a vivir aquí. Cuando me siento en la clase, al lado del derecho mío hay un venezolano
Me dice, algo estábamos hablando de un evento y me dice, pero para usted, si usted no vive aquí, a usted no lo invitamos. ¿Por qué no se viene a vivir acá? Le dije, porque no tengo trabajo, porque no tengo puesto, porque no tengo dónde vivir, porque no tengo nada. Me dice, mi hermano le negaron los papeles y se va para Canadá. Él tiene una casa que la va a perder, pero él se la puede rentar mientras tanto. El hermano no era tan cristiano y era mala gente. Oh, Pero como se iba, no entonces pasaba nada. me la dejó. Le digo yo, me la tienen que dar entre $700 y darme plazo para pagarle la renta. Y el tipo pues no quería ni dármela en 700 ni mucho menos plazo. Pero como ya tenía que irse, le tocó como obligado. Ok. La casa no tenía aire acondicionado, mis hijos pequeñitos en verano. Uf. Y yo dije, bueno, nos vamos para Orlando. Nos vinimos para Orlando con $100 que me regalaron porque no teníamos nada y las camas de los niños. O sea, volvimos a empezar de cero. Llegamos aquí sin saber qué hacer. Sabíamos de la iglesia, Era lo único. lo único, pero no teníamos trabajo, no teníamos un peso. Fue una prueba de 7 años que tuvimos desde que perdimos la casa, muy fuerte. Pero llegamos en Orlando, vivimos los primeros años de una manera milagrosa porque yo abría mi puerta y encontraba mercados en la puerta de la casa. Nunca me cortaron un servicio, nunca nos faltó la comida, no nos sobraba nada, o sea, vivíamos al día. Pero siempre pudimos tener lo necesario. Entonces, ese proceso en Orlando fue como porque, o sea, ya ahí en ese momento vivimos fue por fe. Ya yo ya no venía más, sino porque yo decía, bueno, Señor, yo vengo por fe porque yo me voy para Orlando y tú tienes que saber qué vamos a hacer ahí. Y en Orlando fueron años de prueba, de trabajo, trabajaba y no me pagaban. Ay, pero por favor. Llego yo aquí, me voy a trabajar con un señor en pintura, me tuvo 10 días trabajando y no me pagó y en la casa no teníamos que comer. Dios mío. Era muy difícil, no podía pagar la renta, bueno. ¿Y en qué momento viene el cambio? El cambio viene desde que llegamos a Orlando. Lo que pasa es que entendimos que Dios, cuando quiere bendecirte, tiene que procesarte. Porque si Dios te da la bendición sin que tú estés preparado, tú la vas a malgastar. Claro. Entonces, ¿cómo nos prueba Dios? ¿Cómo nos forma Dios? Con las pruebas. Porque cuando tú dices, yo le voy a creer a Dios, tú vas a empezar a vivir por fe. No por vista, porque por vista estaba todo perdido. No había nada. Exacto. Pero la fe era de que hoy no tengo, pero voy a tener. Ujú. Yo tengo una promesa de Dios y me aferro a esa promesa y yo voy a prosperar y yo voy a lograr y voy a crecer. Y yo miraba a mis hijos y yo les decía, nosotros somos prósperos, nosotros somos bendecidos, nosotros tenemos. Mis regalos para mis hijos en esa época eran chiquitos. En el $1 yo les decía, le voy a comprar a cada uno 5 regalos, eran $5. Claro, eran cinco, exacto. Entonces, pero no podía comprarles más. Entonces ellos eran felices con esos 5 regalos y yo casi lloraba, decía, Dios mío, porque era lo que podía, no podía más. Pero siempre yo decía, un día los voy a llevar y les voy a comprar regalos diferentes. Un día no les voy a comprar los tenis en Walmart, sino en Nike. O sea, yo siempre veía el futuro con optimismo. Yo no sufría por lo que no podía hacer en el momento, sino, Señor, esto va a pasar, esto va a quedar atrás y yo voy a lograrlo. Y entendí que las bendiciones de Dios llegan, pero tú tienes que pelearlas. O sea, no es que, Señor, bendíceme. Y te quedas sentado sin hacer nada. A que caiga, a que caiga. No, hay que laborarla, ¿no? Correcto. Y la promesa de Dios es, yo te llevo a la tierra prometida donde fluye leche y miel, Orlando en este caso, porque fue la promesa. Sí. Me dice, pero esfuérzate y sé valiente. O sea, Claro, hay que ser valiente. no me dijo, vaya que ya lo están esperando con una buena casa y con trabajo y tienen fiesta, vaya que lo están... No. Llegué a una casa sin aire acondicionado, llegué donde no tenía trabajo, donde no me pagaban, suplicando para que no me cortaran la luz. Entonces, Claro. era conquistar la tierra. ¿Y en qué momento, Carlos, aparece @Cardali, ¿no? Cardali Group, @Cardali Group? ¿En qué momento aparece esto? Bueno, yo siempre sabía, o supe en mi corazón, que yo un día iba a lograr mis sueños. Yo siempre decía, el fin de mi historia no va a ser en un hotel o trabajando en pintura, o trabajando... No. El fin mío, yo siempre me veía como dueño de mi propio negocio. Okay. Entonces yo dije, el día que tenga mi empresa se va a llamar Cardali.
¿Y por qué Cardali? Porque ¿Por qué? mis 3 hijos se llaman Carlos, David y Liliana. Entonces, Car de Carlos, Da de David y Li de Liliana. ¡Ah, qué lindo! Entonces, o sea que mi sueño de la empresa siempre fue. Entonces yo decía, y ese fue el nombre, y ese nombre ya lleva 10 años. 10 años. Y ha sido una gran bendición. Pero ahí empezó. Ahora, ¿Cómo llegas allí? ¿Cómo se funda Cardali? eso es otra parte de la historia que no fue fácil. Porque yo me acuerdo que yo trabajaba en un hotel y yo me ganaba 12 horas en la hora y yo decía, con eso, o sea, no podemos tener la vida que yo quisiera darle a mi familia. Mi esposa y yo tomamos la decisión de que mis hijos estaban creciendo y para nosotros era más importante formar bien a nuestros hijos que un ingreso adicional de 500 o 1000 dólares al mes para que otra persona no los cuidara y que ella trabajara. Okay. Entonces, en lo que podía ayudarme en la casa, ella lo hacía, hizo un curso de taxis, cosas así, me ayudaba, pero ella siempre estuvo al cuidado de mis hijos y hoy le doy gracias a Dios y a ella, porque mis hijos son una bendición, son creados con... son personas nobles, son personas estudiosas, son personas que aman al Señor y son muchachos muy buenos. Entonces yo digo, valió la pena. Claro. O sea, todo lo que tú sacrifiques para que tu familia esté bien, vale la pena. Sí. Un día yo estaba, ya que no aguantaba más en ese trabajo, porque además de todo me hacían la guerra, porque como yo hablaba de Dios y allá le daban solo de trago y de parranda, pues yo no Claro, encajaba. ya estaba desconectado, pues, no era. Entonces me hacían la guerra, pero un día le digo yo, Señor, yo necesito que me ayudes. Nosotros, a la vez de que estábamos trabajando, también pues íbamos a la iglesia y servíamos. Entonces, digo yo, una vez, mi esposa y yo trabajamos en consejería matrimonial y mi esposa le estaba dando consejería a una muchacha colombiana y le dice ella bueno, después de la consejería le pregunta, bueno, ¿y su esposo qué hace? ¿O qué hace en Colombia? Le digo, no, él trabajó en ventas, no sé qué, y también trabajó con seguros. ¿En qué compañía? No, Seguros Bolívar. Dijo, mi esposo, yo también trabajé entonces resultó que ella trabajó en la compañía que yo trabajé en diferentes momentos, pero le dijo, ¿y qué está haciendo él? No, él trabaja en un hotel en mantenimiento. ¿Pero por qué? Si él es vendedor, no sé qué, ¿por qué no vende seguros? Y él, no, porque no habla inglés. No, pero yo no hablo inglés y también estoy vendiendo seguros y no sé qué. Y eso fue como, o sea, un despertar para mí porque como que yo no me arriesgaba a salir porque yo decía, pues si no hablo inglés. Pero esta muchacha dice, pero si aquí hay no sé cuántos millones de hispanos, ¿será que no le alcanza el negocio? Claro. Y eso fue como, wow, dije, y entonces fue a la entrevista y la entrevista me la hizo un puertorriqueño en español, muy buena persona. Me dice, hay 2 entrevistas más, una con su jefe, con el que va a ser su jefe, que es un vietnamita, y otra con el dueño de la compañía, que es un americano. Ellos determinan. Yo fui a la entrevista con el vietnamita y yo no sé cuál de los dos se hablaba más enredado, si él o yo. Claro. Él, yo, ya. Yo decía, Dios mío, esto es un cuento aquí. Pero duramos hablando 2 horas. Oh, wow, ok. En mi inglés y en el de él, ¿no? Exacto. Y él me dice, ¿usted cree que si usted no hablara inglés íbamos a durar 2 horas aquí? Le dije, bueno, porque usted me tiene paciencia, le digo yo. Me dice, no, usted puede hacerlo. Realmente usted puede hacerlo. Yo no hablo español, usted no habla vietnamés, estamos hablando en inglés. Le dije, me dijo, yo tengo confianza en usted y lo que usted me ha dicho para mí es suficiente para saber que usted aquí va a ser el mejor. Qué bonito. O sea, él me entusiasmó, o sea, lo motivó, me motivó pues, muchísimo. Claro. Y voy a hablar con bueno, yo salí contento porque dije, bueno, y voy y hablo con el manager general y el tipo era medio racista. Oh. Digo yo, buena persona el tipo. Muy buena persona, pero me miró a mí como, claro, mi inglés no era tan fluido para él. Y como que me miraba y tal vez me veía así como que este tipo este no va a funcionar, este no. Y se rascó la cabeza y me dijo, ¿sabe qué? En inglés. Si quiere, saque la licencia y viene. Y se paró y me dejó ahí. Y ya. Ni me dijo adiós, ni gracias por venir, se me paró y me dejó ahí como diciendo. Pero lo dejó en tus manos. Sí. Pero me dejó ahí como dice, y yo me sentí como ofendido. Sí. Que dije, o sea, no merecí ningún respeto para él. Pero dije, así, pero voy a venir. Porque dije, es la oportunidad que me están abriendo. Yo no conocía a nadie más. Claro. Pero le dije a él, usted me va a conocer.
Y me vengo a sacar la licencia para seguros. En esa época que yo la saqué, no se sacaba en español, sino solo en inglés. Sí. Y ahora es un poco diferente. Era un libro así de grueso, con las leyes, con fórmulas, con una cantidad de cosas. ¿Y te tocó estudiar? Y me tocó estudiar. Entonces yo llegaba y me iba al hotel a trabajar, salía a las 5 de la tarde, llegaba a la casa, me bañaba, cambiaba, pues comíamos con los niños, a las 8 los acostábamos y con mi esposa empezábamos a estudiar. Ella me ayudaba. Estudié un mes y me presenté y la perdí. Pero yo tenía pronosticado, dije la primera, porque era en inglés y para mí eso era... Claro. Estudio una semana más y la presento y la vuelvo a perder. ¿Cuántas oportunidades hay? 5 al año. Entonces yo dije 2. Dije, bueno, pero la tercera es la vencida, Dios mío. Estudié otra semana y fui y la presenté y la perdí por un punto. ¡Ay, Dios! Mira, cuando me dieron eso, yo cogí ese papel, lo arrugué delante de la señora que mira y lo tiré al piso, lo pisaba. Y yo dije, yo me voy a quedar en el hotel, yo no vuelvo a hacer nada. Pero furioso. Y la gente yo creo que me miraba y se reía porque me veían por ahí hablando solo. Claro. Y ya entonces me subo al carro, llamo a Marta y le digo, ¿adivina qué? Me dijo, ¿la perdiste? Le dije, sí, por un punto. Pero ya no voy a seguir en esta vaina, yo voy a seguir en el hotel. Y me dijo, no, pero te falta o sea, es un punto, ya la pasaste, no sé qué tal. Y ya como que me calmé. Y dije, bueno, sí. Dije, bueno, ya van 3. Dije, son 5, no, me quedan. Quedan 2. Y estudié una vez y la cuarta y la pasé. Y la pasaste. Mira, cuando me la pasaron, yo creo que si me gano la loto, no me pongo tan feliz. La señora que nos da, la que está en la licencia ahí, la que cuida, la que es una señora, era una señora toda seria, así mayor ya, pero como antipática, no hablaba. Cuando yo cogí ese papel y lo pasé, fui y la abracé. Ella apenas me decía, no tosh. Pero yo estaba tan emocionado. Claro. Porque yo dije, esta es la oportunidad para conquistar el mundo. Sí. Y llego yo con la licencia de la compañía y me dicen, empiece. Y empiezo. Mira, era todo en inglés, entrenamientos en inglés, todo en inglés. No me daban mucho tiempo, sino esto es lo que hay, tome el libro y vaya. Empezamos un grupo de 90 personas en ese... Al año éramos 6 nomás. Y ahí estabas tú. Ahí estaba yo. Por encima de americanos y todo. Me gané todos los premios que se puede ganar un agente en eso. ¡Wow! Yo me acuerdo que la primera venta me demoré 8 días en hacerla. Pero empezar no era fácil porque además, mira, me implicaba renunciar al trabajo que tenía. Porque yo decía, si lo voy a hacer part-time, no lo voy a hacer porque yo a las 5 de la tarde, mientras salgo, me baño y yo no voy a hacer eso. Tengo que tomar la decisión. Entonces yo oré y dije, Señor, si esta es la bendición, necesito conseguir para un mes de renta, para un mes de gasolina, para un mes de mercado. Y entonces, porque yo sé que en 60 días yo ya he vendido para pagar mi siguiente mes. Pero yo tenía bancarrota. Ok. Yo había hecho bancarrota, yo había hecho, o sea, a mí no me daban ni la hora. Tú sabes. Entonces, era imposible que me dieran un préstamo. Entonces le digo a mi mujer, bueno, vamos a pedirlo. Si Dios está en el negocio, me lo tienen que dar. Y yo necesito que usted me ayude para que yo pueda ser independiente. Yo soy agente de seguros y yo necesito $2,500 o $2,600 porque necesito los próximos 30 días cubiertos para empezar a pagar las comisiones. Y ella me miró así como diciendo, le dije, no tengo crédito, no tengo nada, pero yo necesito que usted me ayude. Me miró así como que se rió y me dijo, deme un momento. Y fue y habló y a los 15 minutos vino con un cheque. Me dijo, ahí están sus 2,600, voy a creer en usted. Entonces yo dije, esto es de Dios. Sí, claro, qué belleza. Y entonces salgo yo con ese maletín. Bueno, porque tú sabes algo que es muy chistoso y que es parte de lo que uno tiene que aprender en la vida. Es que cuando tú, porque yo conocía más o menos 30 personas donde trabajaban en el hotel. Cuando yo empecé a hablar de que yo iba a hacer eso, todo el mundo empezó a burlarse. Pero usted está loco, usted es un bruto, ¿cómo se le ocurre? Aquí tiene prestaciones, aquí tiene no sé qué, y no trabajamos casi, ¿cómo se va a retirar? Esto es para pensionarse. Y yo nunca me vi en eso, yo decía, esta no es la vida que yo quiero. O sea, mis aspiraciones, no es que yo fuera más que nadie, pero eran más. Bueno, eran tus aspiraciones, pues. Sí. No tenían que ser igual a la de los demás. Entonces yo decía, yo no me veo en el hotel aquí 20 años limpiando neveras y arreglando bombillos, ¿no? Entonces ellos, cuando vieron que empecé a hacerlo, primero a desanimarme. Ya cuando iba en la mitad del camino, no, sí, Carlos, yo sé que usted puede, me decían. Usted puede. Nosotros le vamos a comprar.
Entonces yo empecé a hacer mi lista de cuántos clientes y dije, bueno, con 30, 20 yo empecé con el pie derecho, ¿no? Y cuando terminé el curso y que ya me fue a retirar, me dijeron, nosotros sabíamos que usted podía. Entonces yo miraba y decía, gente tan hipócrita, ¿no? Primero me critican, Sí. luego me dicen que no sé qué, y luego que sí pueden, y ahora que nosotros lo apoyamos. Sí. O sea, nunca me apoyaron. Pero pues yo dije, está bien, con tal de que me compren. Me retiro de la compañía. Ajá. Era una decisión fuerte, pero yo estaba lleno de fe de que yo lo podía hacer. Cojo un maletín, voy al curso y empiezo a trabajar. Mira, yo me salía a las 8 de la mañana de mi casa con un maletín. Y me decía, mujer, ¿para dónde vas? Le dije, tengo una cita. ¿En dónde? No sé, pero tengo una cita. Y me iba a golpear todos los locales, todas las casas, por todos lados. Caminaba todo el día de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. ¿Tú sabes qué es caminar con sol, con frío, con hambre, con sed, sin $1 en el bolsillo? Con un carro viejito, achacado, que yo lo dejaba lejos porque donde lo vieran la gente iba a decir, ¿cómo le vamos a comprar a un tipo con ese carro? Claro. Y haciéndole buena cara a todo el mundo, diciéndome, y hablando de negocios y de prosperidad y todo, y yo con hambre y sin vender nada en todo el día. Eso era bien duro. Wow. Sí. Pasaron 10 días sin vender. A los 10 días vendí mis 2 primeras pólizas a un matrimonio pequeñitas. Me gané como $100 de comisión. O sea, no era... Pero cuando las vendí, fue el negocio más grande que yo he hecho en mi vida. La felicidad, claro. Yo salí de la casa de ellos, miré que no estaba mirando en las ventanas y empecé a brincar. Y a darle gracias a Dios. Dije, sí se puede, sí se puede. Y ahí empecé a vender. Porque los que me iban a comprar, ninguno me compró. De los que dijeron, los compañeros. Hasta me desafiaron a pelear. Me sacaron del WhatsApp, del teléfono, uno me salió, me desafió a pelear. Me dijo, ¿usted qué? No sé qué. Yo, hermano, yo lo estoy llamando porque usted me dijo que lo llamara, pero tranquilo, no lo llamo más. Ninguno, o sea, de esos, o sea, aprendí que la gente que te conoce no te compra. ¿Sabes por qué no te compra? Porque no creen en ti. Claro. Porque te vieron haciendo una cosa y te van a decir, está escampando y luego va a venir aquí a desahogarse con nosotros, pero al ratico estará otra vez de vuelta. Sí. Entonces no te compran. Tu mercado está en las personas que no te conocen. Claro. Y ahí salí y ahí empecé. Y empecé. Y de las cosas, de las satisfacciones grandes que tuve ahí, es que el gerente que me trató con desprecio, Ajá, el americano. cuando a los 6 meses me gané el premio de llegar a 100 algo de ventas, o sea, me lo gané. Y entonces delante de toda la oficina vino la premiación y todo, y él se paró y dijo, yo tengo que decir algo. Me dijo, hoy tengo el honor de darle este premio a Carlos, pero tengo que pedirle primero excusas porque yo lo desprecié cuando él vino a esta compañía. Lo reconoció. Ese día me sentí feliz. Claro. Y vino y me dio un abrazo. Entonces, yo dije, bueno, él entendió, él sabía que me había tratado así porque Sí, lo dijo. Claro. Y vino. Y eso me llenó de satisfacción. Y me fue, o sea, fue el cambio, ¿no? de vida que empecé a tener, a poder decirle a mis hijos, caminemos, comemos una hamburguesa. Porque uno de los sueños que yo tenía, por muchos años, por 7 años, no me pude comer la hamburguesa más grande de McDonald's. Era la McChicken, porque no me alcanzaba sino la de $1. Exacto. Y entonces yo les decía a mis hijos, un día nos vamos a comer la de $7. En esa época ahora valen 12, ¿no? No Sí, sé. ahora no. Ese no Pero en sé. esa época era $7 y yo no podía pagar 7 por 4, $28. Dios mío. Y un día les dije, camino, la comemos. Y fue uno de los sueños cumplidos, o sea, y lo digo es con humildad porque fue algo pequeño que uno anhelaba, ¿no? Yo decía, Claro. hijo, pida lo que quiera. Pero es que no deja de ser un sueño cumplido y eso es Sí. maravilloso, el tamaño que sea, pero es un Sí. sueño cumplido. Y empezó el cambio en nuestra vida, empezamos a crecer y vino el sueño de Cardali, Ajá. porque aquí yo era un agente de una compañía de seguros y vino Cardali porque, o sea, yo no quería ser el agente, yo quería ser el dueño. Claro. Y ahí no me dejaron, entonces renuncié. Y por cosas de la vida, buscando dónde vivir, porque tuve una crisis, o sea, en todo eso, o sea, no es que todo fue victoria, ¿no? Porque todo viene acompañado de crisis, de momentos, y vino una crisis en que yo trabajaba y no vendía, y me tocó entregar el apartamento donde estaba, Ok. y buscando un apartamento, llego a un sitio y me dice, mire, yo no, o sea, le digo, señor, si usted no me ayuda, yo necesito hacer algo porque no puedo volver atrás con mi familia. O sea, hubo un momento de que las cosas no me salían bien y vino como el afán. Claro. Y le digo, señor, o me ayuda o se me va a derrumbar todo el sueño que tengo. Y voy a buscar apartamento en un sitio y me dice la señorita, mire, yo no le puedo ayudar porque aquí no hay apartamentos, pero yo tengo esta tarjeta de este hombre que le va a traer el trabajo que usted necesita.
Y fui, y fue la oportunidad cuando empecé a hacer los seguros de salud. A través de, o sea, no fue que yo fui y busqué a esa persona, No. sino que alguien me dijo, mire, esta Se persona, presentó, exacto. esta persona es la que le va a ayudar a usted. O sea, fue como una respuesta de Dios diciendo, Claro. y yo voy allá, y el tipo me dice, sí, aquí es esto, y empecé a trabajar con él, y esa fue la conexión para que yo pudiera poner mi propia agencia. Y en tu propia agencia, arroba Cardali Se llama Cardali Group. Group. Los servicios que tú prestas allí Nosotros vendemos todo lo que son seguros de salud, el Obamacare que se llama, seguros de vida, suplementarios. Básicamente eso es lo que hacemos. todo lo que tenga que ver con seguros. Sí. Qué bonito. Pero aparte también haces una labor con tu esposa. Sí. De lo lindo de Cardali es que, mira, y ya para cerrarte ese tema Sí. ahí, es que Cardali empezó, va a ser 10 años. 10 años ya, como- tuyo solito propio. Sí, correcto. Pero cuando empecé en ese momento, yo me asocié con mi esposa y con mi hijo Carlos Andrés. Que es tu socio, sí es cierto. Empezamos diciendo que Él era tu mi hijo socio. era tu socio, es tu socio. Claro, porque cuando yo vi, o sea, ya me enfrenté yo solo a esto, vi una oportunidad de negocio muy grande. Carlos Andrés trabajaba en Nestlé, era un ejecutivo en Nestlé, Ajá. y tenía muy buena posición allá, y me dice, papá, mira esta oportunidad que estás abriendo, me parece interesantísima, ¿por qué no nos asociamos? Le dije, porque yo no te puedo pagar un sueldo, porque aquí solamente es a comisión, y porque puede que nos vaya bien o puede que nos vaya mal. Le dije, yo voy para adelante porque es mi decisión de vida, y yo sé qué es lo que tengo que hacer. Claro. Pero yo no quisiera que salieras de un trabajo y que las cosas no salgan como tú quieres. Me dijo, pues yo estoy joven y vuelvo y empiezo. Qué lindo. Entonces nos unimos, y entonces éramos mi esposa, Carlos Andrés y yo en una oficina. Bueno, el primer negocio, o sea, arrancamos mi esposa y yo en una sala de un apartamentico chiquitico. Y ya cuando nos hacíamos con Carlos Andrés, sacamos una oficina tan grande como este estudio, la mitad de este estudio. Y éramos Carlos Andrés, mi esposa, una secretaria, yo, y 7 agentes que contratamos. Ok. En ese momento, En ese momento. contratamos 7 personas para trabajar vendiendo seguros. Ok. Cuando ellos entraban a la oficina, nos tocaba salirnos a nosotros, no cabíamos. Ok. Pero ese fue el primer año que arrancamos y nos fue muy bien. Quedamos en una de las compañías de 25, pero con 7 personas peleando con compañías que tienen 30 años, claro, con miles de agentes. con un gentío. ¿Y hoy por hoy cuántos tienes? Hoy por hoy nosotros tenemos directos más de 300 agentes, y tenemos 44 agencias que trabajan para nosotros. Oh, O sea que en wow. total son como 1.500 agentes por todos. Tu licencia es acá en toda la Florida. En Florida y 33 estados más. Y 33 estados más. Sí, ¡Qué ha sido- belleza! ha sido un sueño hermoso, ¡Wow! una bendición de Dios, porque Dios nos... Esto es por Dios, o sea, Dios me dio la oportunidad, yo la aproveché, ¿no? Que eso es lo que yo pienso. Todo héroe tiene un superpoder. Todo héroe tiene un poder que es el que le ayuda a salvarse, a salvar, a continuar. ¿Cuál es ese superpoder de Carlos Chávez? Mi fe en Dios, ese es mi superpoder, porque tú sabes que yo he tenido momentos de mi vida para rendirme. O sea, donde me he enfrentado a circunstancias que podía perfectamente decir, no, es que Ya, la vida ha sido muy claro. dura y ya. Pero yo nunca me he rendido ante la vida. O sea, hay un dicho que mi papá decía, es que entre más bravo el toro, mejor la corrida. Ajá. Y yo siempre he pensado que las situaciones en la vida siempre van a estar ahí. Si creamos en Dios, no creamos en Dios, seamos buenos o malos, siempre va a haber situaciones, porque mientras estemos aquí va a haber aflicción, problemas. Claro. No hay nadie que se salve. Pero el punto que yo entendí y aprendí no es que vengan los problemas, es cómo enfrento los problemas, qué actitud tengo ante los problemas, cómo me miro yo ante las situaciones para poderlas superar. Claro. Y la constancia en hacer lo que tú quieres que hacer. La constancia. Porque si tú no eres constante, de nada te sirve ser talentoso, de nada te sirve tener... Porque la constancia es lo que vence. Te hace disciplinado, te hace eficaz, te hace fuerte. Pero hay que estar ahí, porque yo me hubiera podido, o sea, en este camino tuve momentos de debilidad, de a veces decir, esto está muy duro, yo vuelvo al hotel. Pero yo decía, no, se puede, yo lo voy a hacer. O sea, no es la primera, la palabra me dice, sé
esfuérzate y sé valiente y lo voy a hacer. Y me levantaba y he tenido fracasos, he tenido victorias, me han traicionado, me han hecho muy cosas, pero yo siempre he sido ahí y seguiré porque no puedes parar, o sea, eres tú contra el mundo y tú tienes que ganarle al mundo. Claro. Qué bonito. ¿Qué se siente tener 300, bueno, no, 300 en la oficina actual ahora, pero regados por los estados? O sea, no, tenemos, o sea, cuando te digo, nosotros tenemos agencias asociadas Agencias, a nosotros, exacto. que tienen sus agentes también. Entonces, si sumamos los de nosotros y los de las agencias, sumamos como 1.500 agentes trabajando para Cardali. Pero ¿qué sientes? ¿Es un sueño cumplido? Sí. ¿Es esa tierra prometida? ¿Sí se hizo? Sí. Yo siento que conquistamos la tierra prometida. Qué lindo. Siento que aprovechamos la oportunidad que Dios nos dio para no solamente nosotros, sino tú sabes lo bien que se siente cuando tú puedes generar empleo, cuando tú puedes hacer país, generar ingresos para otras familias. ¿Tú sabes cuántas familias dependen de nosotros? Sí. Muchísimas. Porque empleados directos tenemos 30 de nómina. Ajá. Y los agentes, pero tanto los agentes como los empleados directos requieren de ese ingreso para vivir y nosotros somos hacedores de esas comisiones, de ese ingreso mensual para que las personas puedan cumplir sus sueños. Claro. Y no nos gusta, a mí no me gusta, o sea, a mí me gusta que la gente triunfe, a mí me gusta que la gente llegue y nosotros damos todo de nosotros para que, como yo lo hice, lo hagan otros. Claro. Porque si yo lo hice, lo puede hacer cualquiera. Hay que tener fuerza, fe, lucha y no rendirse. Pero yo quiero que los que están conmigo triunfen. Porque es que si tú triunfas, si estás conmigo, los dos triunfamos. A ti te va bien, a mí me va bien. Sí. Y es eso, aprendí a dar por gracia lo que por gracia tú recibes. Yo he sido bendecido y a través de esas bendiciones yo quiero que las otras personas sean bendecidas con lo que yo puedo aportar. Qué bonito. Y eso es. Entonces yo creo que por eso hemos crecido tanto. Por eso somos una de las compañías más reconocidas en la Florida. Somos... bueno, yo a veces digo, bueno, señora, ¿a qué hora llegamos hasta aquí? Qué bello, qué belleza. Lo felicito. Gracias. Qué bonito. Vuelvo a repetir las redes sociales, igual aquí se las vamos a dejar, @CardaliGroup, ahí te podemos contactar. Gracias por esta historia tan hermosa, por ser tan honesto, porque eso necesitamos en la vida, esa honestidad y esa valentía, ¿no? En tu caso viene de Dios. Amén. Qué cosa tan hermosa. Pero gracias por compartirla, porque sí se necesitan escuchar historias así donde sí se puede. Sí. Tú sabes que estamos en un mundo que necesita que las personas se ayuden, que las personas sirvan, que las personas den. No podemos seguir pensando egoístamente que todo para mí, que primero yo, segundo yo y después el mundo, no. Exacto. Hay que compartir. Por eso nosotros también llevamos la palabra de Dios. Por eso nosotros le servimos a Dios. Nosotros, a la vez de Cardali, tenemos un ministerio donde, como pastores, llevamos la palabra y enseñamos. Ahí estás con Marta. Sí. Y como pastores llevamos la palabra, enseñamos. Y es un ministerio que no es nada fácil porque, Dios mío, pero es lleno de gratitud y alegría cuando tú puedes ver que alguien cambia su vida, que alguien que anda en drogas deja la droga, que alguien que está destruyendo un matrimonio se reencuentra con su pareja y pueden salirle adelante. Cuando vemos que Dios sana a una persona de cáncer, cuando vemos que Dios se mete la mano y las cosas cambian, eso es lo que pienso yo que vale la pena. Por encima, mira, yo amo mi compañía, estoy agradecido con Dios por lo que me ha dado, pero si yo te digo por encima de todo, la relación con Dios es lo más importante. Sí. Porque la relación con Dios te lleva a lo demás. Es cierto. Y cierro con esto. La palabra dice, busca el reino de los cielos, y el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Si tú buscas a Dios como fuente de tu vida, todo lo demás se te va a acomodar, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, tu familia, todo el entorno tuyo. Qué belleza. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muy amable por gracias por compartir esta historia maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, por también estar acá y tener este matrimonio tan bonito, esta compañía maravillosa que presta estos servicios increíbles. Gracias. A ti, muchas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por estar con nosotros, escuchando estas historias maravillosas que nos inspiran, que nos alimentan, que nos hacen crecer.
Gracias, síganos también en nuestras redes sociales, @HispanoTV, igualmente en YouTube, y muchas bendiciones.